Este presupuesto nos parece un presupuesto injusto, nos parece un presupuesto insuficiente, nos parece un presupuesto insolidario y, sobre todo, un presupuesto absolutamente desequilibrado. Ustedes dejan bien clara cuáles son sus prioridades en el gasto. El 15% de partida presupuestaria que se destina este año, una vez más, al pago de carga financiera, al pago de intereses y amortización de créditos a los bancos. Tiran la toalla con respecto al pago en tiempo y forma a proveedores. La inversión ni está ni se le espera. La Generalitat Valenciana reduce la transferencia en más de un 6,5%. En primer lugar, servicios sociales y, en segundo lugar, cultura. La ciudad está cada vez más degradada. Los recortes en limpieza y mantenimiento son cada vez más evidentes. Este presupuesto debería volcarse en dos cuestiones. En primer lugar, la creación de empleo a través de inversiones, que no existe, y en segundo lugar, en garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión social. Y más si tenemos en cuenta que el año que viene, esperemos, va a entrar en vigor el segundo plan de inclusión social. Si ese plan no cuenta con una dotación presupuestaria, no va a servir absolutamente para nada. Va a ser papel mojado. Se trata de un presupuesto responsable, moderado y realista. A mí me gustaría saber qué grado de realismo nos ha conducido a tener una deuda financiera a largo plazo, a 31 de diciembre, de 875,5 millones de euros, un ahorro neto negativo y un nivel de endeudamiento del 118,46%. Desde Esquerra Unida no vamos a apoyar políticas de austericidio con los y las ciudadanas, mientras que nos volcamos con los bancos. No vamos a apoyar presupuestos que se vuelcan en el pago de la deuda ilegítima. No vamos a apoyar un presupuesto que no vuelca su política en la reactivación de la economía, que no pone la centralidad de los recursos a las personas que más están sufriendo por la crisis. Y ya sabemos qué consecuencias están teniendo para los ciudadanos y ciudadanas los recortes que están ustedes aplicando a nivel de gobierno central, autonómico y local.